Bueno, en este momento estamos en nuestras referencias de manera mensual vendiendo 25.000 unidades de producto y queremos vender $4 millones. Colombia es un país muy afectado por el narcotráfico. Empiezo a rodearme súper mal hasta que una vez en un mensaje de Facebook una niña me dijo: yo quiero ser como tú. En este momento estoy escondida, me tocó salir en la cajuela de un taxi, me pusieron un sombrero con pegante en la cabeza, me están buscando para matarme. ¿Por qué ella quiere ser como yo? Sale este producto a Instagram y eso se vuelve una bomba y me empiezan a entrevistar de la revista Fucsia, de RCN. Salí en todos lados, ¿cómo? No sé, pero salí en todos lados. ¿Quién está en polémica para pagarle y comprarle la pauta? El influenciador, ¿qué más de qué hablar? A mí una persona rica hoy es una persona que puede manejar su tiempo como se le da la gana. A nuestra empresa entró una persona muy ambiciosa. Empezamos a desarrollar productos con este laboratorio. Se nos roban las formulaciones. Y es el mismo lugar que está en tendencia hoy. Digamos, no vamos a decir su nombre, pero es de esta misma polémica. Sí. Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola, qué rico estar aquí, muchas gracias. Oye, me llama la atención ese cristal en tu agua. Cuéntanos de él. No, me gusta, me parece que mineralizan las aguas. Ok. Y que las llenan también de un sentir bonito, del sentir que Dios puso en el corazón de todos. Me encanta. ¿Cómo estás? Bien, un poco nerviosa. ¿Por qué? Porque el primer podcast en mis instalaciones nuevas. Wow. Y además está parte de nuestro equipo, entonces siempre uno se pone un poquito nervioso. Marcela Aristizábal, empresaria colombiana, sobreviviente de un intento de feminicidio. Le pusieron un sombrero con pegamento en la cabeza y tuvo que escapar del lugar donde vivía. Al intentar retirar el pegante, tuvo daños en la zona capilar que empezó a contrarrestar con una combinación de frutas que aplicaba en su cabello. Pronto empezaría a vender esta mezcla en su universidad y se volvería muy popular. Cuando se lanzó en Instagram, creció tanto que hasta Carolina Cruz y la tía de Maluma utilizaban y amaban su marca. Se convirtió en pionera de la creación de productos capilares colombianos con ingredientes naturales que enamoraron a las personas. Hoy conocerás la historia de esta mujer fuerte y luchadora, que ha superado todas las adversidades gracias a su creatividad, disciplina y propósito. Pongámoslo en contexto. Frutos Salvajes, la empresa que arrancó, una de las empresas que arrancó todo este movimiento de emprendimientos nacionales, marcas nacionales de cosméticos de belleza. O sea, fuiste pionera. Entonces le abriste camino a un montón. Entonces, claro, entiendo lo que me dices porque seguro es la presión de tengo que seguir siendo la primera. Exacto, en esa época no veía que otros veían que yo era la primera porque yo quería luchar por mi cúspide, por mi corona. Hasta que llegué a los pies del Señor y dije, yo no puedo tener ninguna corona porque la única corona la tiene Él. Y me aterricé a lo que yo soy como ser humano y dije, no, voy a soltar. Dejé de hacer estrategias de marketing digital con influenciadoras muy costosas porque yo fui la primera que empezó en redes sociales con el mundo capilar. Y yo pienso que mi personalidad, yo tengo una personalidad agresiva, o tenía una personalidad muy agresiva, no solo en comportamiento, sino que era demasiado competitiva. Y generé una atmósfera muy pesada y muy costosa. De hecho, creo que lo capilar hoy en el marketing digital es uno de los nichos más costosos. ¿Por ti? Claro, porque salía una empresa y después, ¿cómo así que Frutos Salvajes se va a quedar atrás? Entonces empezábamos a contratar a las influenciadoras y se volvió me volví cazadora de oportunista, porque todo hay que decirlo. ¿Quién está en polémica para pagarle y comprarle la pauta? El influenciador, ¿qué más de qué hablar? Hasta que llegué a un punto y volví a los valores de mi compañía y dije, yo tengo que aterrizarme y esto no es lo que yo quiero para mi vida. Y voy a soltar la corona, la voy a soltar. Claro que llegué a un punto también donde la solté tanto que la identidad de mi empresa se estaba perdiendo un poco porque ya,
me desenamoré, no de Frutos Salvajes, sino de la competencia con Frutos Salvajes. Y le cogí miedo a mi marca. Y dije, no quiero volver. O sea, yo hablaba con mi esposo y yo le decía, yo quisiera no volver a trabajar con nada de Frutos Salvajes. Y él me decía, pero ahí está tu vida, está tu historia, estamos nosotros como familia. Y es que siento que me robó tanto y que distorsionó tanto incluso la imagen de lo que yo verdaderamente soy y quiero, que me da miedo volver ahí y que eso vuelva y me absorba y me convierta en lo que yo definitivamente no quiero ser. Y no voy a negociar ni contigo ni con nadie, porque eso sí lo he tenido súper claro. Yo soy una mujer muy arraigada a lo que sé que quiero en mi vida desde pequeña. Y ese soltar hoy me ha dado la oportunidad de estar aquí hablando de esto, por ejemplo, y de reconocer que no me interesa ya ser la primera, no me interesa tener comunidades simplemente por llenar un número, no me interesa tener mucha gente trabajando en mi empresa simplemente para decir que trabajo con miles de personas, sino que quiero empezar a construir desde el amor y desde que cada uno de los que me rodeen estén satisfechos, porque si ellos están satisfechos, pues yo voy a estar satisfecha, porque tú no das de lo que no tienes. Y aprender uno también a autoexaminarse, mirar qué es lo que están pensando las personas que están alrededor de lo que tú eres como empresario, como emprendedora, de lo que es tu empresa, y también soltar gente que no va con tu ideal de vida, ¿cierto? Y comprender que no todo tiene que ser una batalla donde tú tienes que llegar de primero o ser el que más la gente reconoce. ¿Qué quieres en este momento? En este momento quiero vivir tranquila. Quiero tener tiempo. Y creo que lo he logrado. Quiero tener tiempo para mí, pero para mí. No tiempo que es que salí a comer helado con mis hijos. Eso es tiempo con mis hijos. Okay. Me compré una moto de alto cilindraje. Wow. Yo soy de un pueblo, entonces tú en un pueblo nunca imaginas. Imagínate, yo me di cuenta que las universidades existían cuando yo tenía 18 años. Nunca pensé que pudiera estudiar inglés, por ejemplo. Nunca conocí a un familiar o a un vecino, a alguien ni cercano ni lejano que fuera emprendedor o empresario. Y hoy quiero recordar esa mujer que fui con tiempo, que una vez mi mamá tenía una Adres, una motico, y yo soñaba tanto que me prestara hoy tengo mi moto grande y quiero disponer de tiempo para vivir. Obviamente comprendiendo que tengo unas responsabilidades y empezarme a organizar, porque justamente mi diagnóstico me ha ayudado a comprender que debo organizarme, ser muy estructurada en mi orden y mi organización para poder lograr no solamente lo que deseo como empresaria y emprendedora, sino también lo que quiero a nivel personal, y es tiempo. Quiero tiempo de calidad. No quiero llegar a mis 65 años tapada en plata, o a mis 70 años y decir, ¿qué hago? O tener un cáncer terminal, porque eso pasa y es la realidad de hoy. ¿Qué significa el dinero para ti? El dinero para mí, un papel. El tema, no estoy muy anclada a los números de mi empresa, aunque me parecen muy importantes. Tuve una lucha muy grande, tuve terapeuta financiera, y cuando estuve con terapeuta financiera siento que gran parte de mi creatividad murió, no porque ella fuera mala o porque los números sean malos, sino porque en mi personalidad siento que me encuadran y me limitan. Entonces tenemos muy bien definidos los roles dentro de Fruto Salvaje.
muy bien definidos con mi esposo, que es mi socio mayor, es el único socio que tengo. Y él se ocupa de la parte numérica y de finanzas y yo me ocupo de estrategia, pues no en ventas, porque también tenemos un departamento de ventas donde ya hay una coordinadora, pero yo doy ideas, yo propongo y me ocupo en este momento de toda la parte creativa de Fruto Salvaje. Claro, y desarrollo de producto. Te lo pregunto porque está muy chévere la anécdota en donde contabas como muy joven que te montabas en el bus por detrás. Sentías libertad. Solamente que para mí es súper interesante entender que, claro, uno puede tener libertad de tiempo, pero puede tener otro montón de limitantes y por más que tenga tiempo no las puede hacer. Es decir, uno puede tener libertad de tiempo y decir, bueno, y si mañana me quiero ir de viaje con mi familia a cumplir este sueño, o si quiero armar este proyecto que siento que va a ayudar a mucha gente, pues eso requiere una serie de cosas. Ajá, requiere sí. dinero, primero, contactos, estudios, o sea, estudiar pues, informarse. Entonces es súper interesante que, o sea, en este momento, como lo veo yo, es donde más puedes tener libertad. O sea, yo siento que en el momento en que podemos empezar a desbloquear esos otros elementos en nuestra vida, es donde realmente se libera la libertad. Porque si uno no tiene recursos y herramientas a su alrededor, pues uno puede tener todo el tiempo del mundo, pero no puede hacer lo que quiera. Exacto. Está súper limitado. Aunque en esa época tenía tiempo, creo que financieramente era muy organizada. No con métricas o con tablas como lo hacemos ahora, sino que tenía una libreta. En mi libreta tenía, por ejemplo, los costos fijos. Hacía una proyección de qué quería en el mes, de cuánto dinero necesitaba para hacer otro tipo de cosas que no estaban ahí incluidas. Y cuando sentía que me estaba quedando corta, me ponía a lo que, como empezamos este podcast, bueno, a accionar, cómo voy a conseguir este dinero para lograr esos sueños y esos objetivos que tengo. Claro. Y aunque yo quiero ser feliz y quiero estar tranquila y quiero tener tiempo, yo tengo súper claro que para eso yo necesito producir. Y en la universidad, por ejemplo, yo vendía camisetas. Cuando el presupuesto se salía de lo que yo deseaba, empezaba a tener ingresos extras. Vendía camisetas, vendí dulces en el salón. Además que yo estudiaba 2 carreras, estudiaba comunicación y lenguajes audiovisuales y aparte estudiaba derecho. Yo me salgo en 4º semestre de comunicación y en 4º año de derecho y me dedico totalmente a mi empresa porque solté y dije, bueno, ya esto me está dando, si lo construyo y confío en que a futuro me va a dar esa solvencia para lograr todas esas cosas que quiero, pues me voy a dedicar a esto. Entonces solté todo lo que estaba haciendo y me dediqué a Fruto Salvaje y empecé a construir lo que hoy es Fruto Salvaje. Y es ahí cuando te digo que uno en medio de construir se va desenfocando. Bueno, construí, lo quería para lograr ciertas cosas, no solamente afuera, sino también internamente, lo que me va a dar gozo, lo que me va a dar satisfacción como persona. Sí. Pero ya me estaba desenfocando solamente al producir y al producir. Y este tema de producir me parece fascinante porque es que, claro, lo he visto desde las dos perspectivas. Entonces está el producir que se puede considerar súper malo. Entonces como no solo, como digamos esta sensación de soy valioso como ser humano solo por lo que produzco, ¿cierto? Y es muy frustrante. Pero luego está una versión, digamos que es mucho más simple y es como yo trato de verlo, es que producir es bellísimo si estamos trabajando en algo que nos dé propósito y nos guste. Entonces como que el producir no tiene que ser esto de es que soy esclavo de un sistema que me aprisiona. Tal vez puede ser como me puedo dedicar a pasar horas haciendo algo que no es que todo le guste a uno, sí o no, hay momentos muy difíciles y duros, pero si la mayoría del tiempo uno está haciendo algo que le gusta, ese producir pasa a ser algo muy bonito y siento que trabajar en cosas apasionantes al fin y al cabo es fundamental para ser feliz como ser humano. O sea, es como
O sea, el hecho de que exista un sistema al fin y al cabo nos da propósito. O sea, Ajá. si uno naciera sin esas metas, sin esas limitantes, sin esos sueños, sin eso, pues, como, ¿cuál sería la idea, no? Hay gente que, digamos, sueña, como a mí me pasó durante muchos años, ¿no? Yo decía, me hubiera encantado haber nacido en una familia más, con más contactos, que todos fueran empresarios, hubiera sido mucho más fácil porque tuve que nacer en una familia que se quebró, o sea, y estaba muy frustrado. Y con el tiempo aprendí que si no hubiera sido por eso, no sería la persona que soy hoy, no sé si sería tan feliz como soy hoy y no sé si hubiera encontrado el propósito que tengo hoy. Entonces, como que ese producir, ese trabajar, al fin y al cabo es un indicio de que uno tiene un propósito y Y uno tiene una dirección, de una una búsqueda que nunca búsqueda. va a terminar. Mira, Mm. yo empecé con Fruto Salvaje con un propósito súper claro y fue empezar a trabajar solo con mujeres. Mm. Mi mamá fue madre cabeza de hogar. Papá se casó con ella, se la llevó para un pueblo que se llama Caicedonia Valle. Mm. Allá mi mamá quedó sola, él la dejó, se separaron. Una mujer que no había estudiado bachiller, no sabía qué hacer. Él tenía una tienda, tuvo un accidente, se quebró la tienda y ella se quedó sin nada, se separaron. Cuando se separan ella se mira con 4 hijas y un hombre completamente loco e irresponsable que nunca quiso asumir, donde a ella le tocó liderar su cargo masculino, que eso es lo que pasa hoy mucho. Y fueron situaciones tan difíciles que pasamos ahí, tan difíciles que pasamos en ese lugar, en ese pueblo donde, en un pueblo que además amo. Nosotros en la escuela, por ejemplo, dejábamos muchas veces de estudiar cuando era la bonanza del café y eso eran momentos hermosos. Y ya después cuando empezamos a construir y cuando yo me doy cuenta que puedo empezar a aportarle a mi familia, que puedo cambiar la historia de mi familia y que puedo cambiar la historia de otras personas, pero antes de eso yo había llegado a un punto donde me había relacionado súper mal, donde había vivido abusos de todo tipo, abusos sexuales, porque obvio, mamá trabajando, sus hijas sola todo el tiempo, un papá totalmente desentendido. Conozco una persona que es el papá de mi hijo mayor, me ayuda y ayuda a mi familia, a mi mamá y a mis hermanas muchísimo. A él lo matan y ya después yo digo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y empiezo a generar una imagen de una niña de pueblo, me opero, empiezo a rodearme. Colombia es un país muy afectado por el narcotráfico. Empiezo a rodearme súper mal, a estar en fincas, abandonar a mi hijo, abandonar mi propósito de vida, hasta que una vez en un mensaje de Facebook una niña me dijo, yo quiero ser como tú. Y yo era un ícono en mi pueblo, pero era un ícono de la mujer operada, sacadora, porque es la realidad de lo que se construye en muchos imaginarios de nuestro país, donde las mujeres somos hermosas y contamos con muy pocos recursos. ¿De qué nos pegamos? Del recurso más visible que tenemos y es nuestra belleza. Y ahí es donde yo digo, ¿cómo me está viendo ella? ¿Cómo me ven las niñas de mi pueblo? ¿Ella por qué quiere ser como yo? Si en este momento estoy escondida, me tocó salir en la cajuela de un taxi, me pusieron un sombrero con pegante en la cabeza, me están buscando para matarme, estoy lejos de mi hijo, no lo veo hace 4 meses. ¿Por qué ella quiere ser como yo? En ese momento estaba en Manizales. Tomo la decisión de cambiar, después de ese mensaje, cambiar mi vida y me vengo a vivir a Medellín. Cuando me vengo a vivir a Medellín, dejo de llamarme Ángela, yo me llamo Ángela Marcela. Todo el mundo me conocía como Ángela, Ángela. Y digo, yo quiero cambiar mi vida, quiero cambiar todo lo que todo esto que me está envolviendo. Vivía súper bien en rumba, pues súper bien en rumbas, fiestas, con pepas en la cabeza, unos ambientes súper pesados.
y dije, yo quiero cambiar mi vida porque yo no quiero que el día de mañana más niñas vivan el vacío que yo vivo hoy. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese mundo? Al papá de mi hijo, pero no fue con el papá de mi hijo. El papá de mi hijo fue un hombre que me ayudó demasiado. No fue él el que me puso el sombrero con pegante, que mucha gente cree que fue él. Al papá de mi hijo lo mataron delante de mi hijo y delante de mí cuando yo tenía 18 años. Y era o sea, sigo siendo hermosa en mi naturaleza y en mi madurez, pero era una niña muy hermosa, muy hermosa. Y caigo en un mundo súper pesado hasta que conozco a mi esposo, hasta los 24 años más o menos. Pero cuando él me conoció, yo ya tenía mi propósito de ser distinta. Y me vengo para Medellín y me empiezo a presentar como Marcela. Marcela, ¿cómo te llamas? Marcela. Empiezo a cambiarme mentalmente. Ya Ángela murió. Y empiezo a dejar atrás una vida que me había dolido demasiado. Me quito el apellido de mi papá y empiezo con un movimiento súper feminista, unos ideales súper feministas. De ahí vienen mis ideales feministas. Muy brava con los hombres, súper enojada, queriéndome vengar de todos y que todos me tenían que pagar lo que me había pasado. Y empiezo a presentarme como Marcela Aristizábal. Claro, en el propósito de cambiar no es solo dejar tu vida atrás y cambiar y dejo mi vida atrás y ya no, tú vienes con unas adicciones al éxtasis, a la marihuana, al alcohol, y eso es difícil de dejarlo. Empiezo a estudiar 2 carreras para mantenerme súper ocupada y me consigo una pareja autoritario que no me dejaba salir, que me recogía en la universidad, pero él se volvió mi herramienta para yo poderme salir de eso que yo necesitaba abandonar. Entonces me decía, no me gustan las mujeres que fuman. Él fumaba marihuana, pero él decía, yo sí, pero tú no. Y yo todo eso lo permití porque yo necesitaba salir de allá. Bueno, y a mí me encanta abrirme porque me parece que es importante que las mujeres nos demos cuenta que mi historia y mi situación no la estoy viviendo sola, en el ámbito que sea. Si tú empiezas a tener comunidad de empresarias y empiezas a sacar tus dolores a nivel empresarial, todas vamos a tener que enseñarle a otra o a otro. Lo mismo a nivel personal. Entonces, cuando decido retomar mi vida y llamarme Marcela Aristizábal y conseguirme esta pareja, yo digo, bueno, es una herramienta para yo poder dejar mis adicciones. Y él lo logra. Entonces me voy a pegar de él. Yo quería tener familia con él, me quería casar con él, pero él un día se opera al escondido mío y yo dije, no, yo tengo lo que te decía, yo tengo súper claro qué quiero y para dónde voy. Tiro la flecha y no me desenfoca nada. Me conocí con mi esposo porque lo dejé. Yo dije, no, tú no estás dentro de lo que yo deseo en mi propósito de vida. No, lo lloré una noche horrible, pero dije, no, no puede ser papá, o sea que no puedo estar con él porque yo quiero ser mamá. Me conozco con mi esposo. Tenía unos pensamientos súper diferentes. Yo pienso que Dios todo lo fue poniendo de una manera súper hermosa y perfecta, donde yo pude ir aprendiendo de las personas que me fueron rodeando.
tenía una mentalidad, sí tenía un propósito de cambiar y esa niña me había impactado, pero había muchos sesgos y muchas vendas que no veía de mí misma. Tenía un pensamiento de sacadora, o sea, si usted tenía 20 millones y se hacía novio mío, yo se lo sacaba. Yo, cirugías, a los 19 años yo ya tenía cirugías, tenía casa, tenía carro y nada era mío porque todo lo había sacado de alguien. Y cuando conozco a mi esposo, conozco una persona tan increíble que me enseña a amar de una manera tan diferente a la que me habían mostrado. Y ya le había sacado todo. Se había gastado todos los ahorros conmigo, se había entregado de una forma tan abierta. Nunca me dijo que trabajara, pero yo me había hecho una promesa. Yo a los 9, 15 años vendía tamales, vendía postres, me la rebuscaba en el pueblo, vendía arroz con leche. Y aunque financieramente no es mi fuerte en este momento, yo decía, pues un tamal lo compraba en 550, un tamal lo compraba en 1250, lo voy a vender en 2500. Ese era y yo creo que esa es la dinámica de muchas emprendedoras hoy, que es errada, pero esa es la dinámica de costeo de una emprendedora, de muchas hoy. Y veo como su mamá es una mujer tan trabajadora y yo imito de ella esa parte trabajadora. Mi suegra es una mujer que, por ejemplo, en este momento no necesita trabajar y ella trabaja, ella gestiona, ella si ve la oportunidad de un modelo de negocio, ella se involucra, ella lo saca adelante y es una señora. Y yo empecé a ver que ella estaba haciendo frutas deshidratadas. Yo dije, yo quiero vender esas frutas deshidratadas sin que nadie me lo dijera. Totalmente exitosas. Y yo me doy cuenta que podía empezar a tener unos ingresos además de los de mi esposo. Y pues el papá de mi hijo también nos dejó cómo vivir muy bien. Empiezo a vender las frutas y ese negocio se vuelve totalmente exitoso. Y ahí las personas me empezaron a preguntar qué usaba en mi pelo. En esa época usaba Facebook, yo fui pionera en MySpace, Hi-Fi, imagínate, yo era experta modificando el MySpace cada 8 días con los códigos, porque yo decía, la música, en esa época me encantaba Evanescence, yo he sido como medio... Yo como que ni sé qué he sido, yo he sido rockera, punkera, nunca emo, pero sí he pasado por muchos lugares buscando mi identidad. Y en Facebook me empezaron a decir, una amiga me dijo, saca Instagram. Y yo, ay, es que qué pereza, ya con Facebook. Yo era de las que cerraba el círculo, lo abría, apagaba Facebook, cuando antes era tan fácil y no era tan protagonista las redes sociales. Creé un Instagram y empecé a vender las frutas deshidratadas y fueron súper exitosas. Me empezó a seguir Carolina Cruz. Wow. Y Carolina Cruz, entonces me di cuenta que era una muy buena vendedora porque ella me decía, es que me gusta cuidarme, me gusta tener mi peso controlado. Entonces yo empecé a investigar los beneficios de las manzanas verdes deshidratadas y yo, mira, la manzana verde es excelente porque es súper baja en azúcar, yo te la mando, y me di cuenta de que eso me gustaba mucho. Yo soy una vendedora y lo más increíble es que siempre he tenido el arte de vender sin vender, que es lo que hoy está en tendencia. Porque creo que es importante que cuando tú quieres vender sin vender debes tener unos objetivos y unos valores muy claros y respetarlos, porque vender sin vender significa credibilidad. Entonces me empezaron a preguntar mi pelo, ay, ese cabello tan lindo, y a mí me daba mucha vergüenza en la universidad, aunque he sido una mujer que siempre ha compartido su vida a libro abierto.
De hecho, hay personas que me dicen, Marce, debería ser un poco más prudente, cuidar tu energía. O sea, para mí, yo como que no soy capaz de hacer eso. Yo me comparto, porque yo me quiero ir de este mundo a culo pelado, sin nada para mí sola, para todo el mundo lo que pueda. Y un día empezó como a martillarme cómo había salido de mi pueblo, que me había dolido demasiado haber salido como salí de ahí. Un día súper maltratada, con el pelo mojado, oliendo a gasolina horrible, la cara súper quemada. Porque claro, cuando yo me quito el pegante que me habían puesto con gasolina, yo soy una persona con piel sensible, la gasolina me quemó parte del rostro, el pelo estaba rojo porque la gasolina, los pelos negros los pone rojos, olía horrible. Yo me sentía avergonzada e indigna, porque yo había sido merecedora de todo eso que me había pasado, y eso es lo que nos enseñan a muchas mujeres. A ti te pasó porque es tu culpa, porque por insinuosa, por alaracosa, por escandalosa, y nada, que es algo que se volvió ya frase de cajón, pero la realidad es que nada justifica esa violencia a la que muchas veces nos sometemos, especialmente las mujeres, porque aunque los hombres también son sometidos a violencia, nunca en la magnitud que una mujer. Y esto lo he conversado con mi esposo y hemos llegado a eso. Entonces, me sentía tan mal, y un día, yo soy de las personas, yo no tengo ningún secreto con nadie, ni con mi esposo. O sea, yo me puedo morir mañana sin deberle nada a nadie, pero sí tenía en esa época ese secreto. Me daba vergüenza contar por qué había salido de mi pueblo, y cada vez que me preguntaban del pelo me llevaba a esa vergüenza. Y un día dije, no más, voy a contar en Instagram qué fue lo que me pasó. Y conté. Me pusieron un sombrero con pegante en la cabeza, fue muy difícil, la persona que me lo puso murió, no fue el papá de mi hijo, fue otra persona. La mayoría de mis exnovios están muertos, imagínate el calibre de mis exnovios, muchos tirados al Cauca, y tuve muchos porque fui una mujer súper promiscua, o sea, como la puedan llamar hoy, y antes como me llamaban. Y no es que me sienta orgullosa de eso, pero es mi historia, ¿cierto? Y es lo que viví. Y empiezo a hablar de cómo recuperé mi pelo. Era un producto, un tratamiento de frutas que hacía con mis compañeras de la universidad, porque uno de mis objetivos principales ni siquiera era tener el pelo bonito, era quitarme el olor de gasolina del pelo, que era horrible, y cada vez que me lavaba el pelo se olía más. Entonces eso empezó a afectar mis relaciones sexuales con personas, y yo fui una mujer sexualmente muy activa. Entonces eso se volvió una barrera gigante, y yo decía, pues cuando uno está saliendo con alguien, qué rico bañarnos juntos o ir a la piscina, y para mí eso me estaba generando muchas inseguridades, y ese era mi objetivo principal. Pero con las amigas que me reunía, una guajira con un cabello tipo 4C afro, una amiga que por el estrés estaba teniendo alopecia, ellas empezaron a ver resultados, y yo dije, bueno, hasta que un día les dije, no chicas, porque yo soy así, yo suelto con facilidad. Yo no, chicas, ya no más tratamiento, no más nada, porque se me está acabando la plata. Entonces pongamos todas para hacer el tratamiento, para reunirnos. Nos quedábamos, era un apartamento de estudiantes, mujeres. Yo vivía ahí sola, pero yo las invitaba, todavía no vivía con mi hijo. Y entonces, claro, la comiloncita, el porrito, la película, dormir, skincare, cosmética en el pelo. Entonces era muy rico, pero eso genera plata, eso significa plata. Sale este producto a Instagram y eso se vuelve una bomba, y me empiezan a entrevistar de la revista Fucsia, de RCN, me hacen entrevistas. En esa época se usaban mucho las revistas impresas,
salgo en Caras, salí en todos lados, ¿cómo? No sé, pero salí en todos lados. Empecé un sábado vendiendo frutos salvajes, empecé un miércoles vendiendo 30 tratamientos de fruto salvaje, el sábado eran 100, dije que iba para Bogotá, me fui con una cava, una nevera de esas que uno les mete hielo de la playa, me fui con 1000 tratamientos en esa nevera, llegué al hotel, a un hotel súper económico en Bogotá, pero un lugar muy estratégico, porque soy súper estratega en muchas cosas, y me iban a echar del hotel porque había gente haciendo fila, acabé con la paz del hotel, mi hermana me empezó también a ayudar a vender el producto, yo lo estaba vendiendo con mi esposo, y llega un punto donde yo digo, esto se me está robando la paz, la tranquilidad, voy a ir a la Cámara de Comercio de Envigado porque empezaron personas y empresas muy grandes a quererme comprar el producto, a quererme comprar la fórmula y yo no sabía nada, empecé a embotellarlo en unas botellitas de agua, le ponía una etiquetica blanca y lo vendía en 9.900 pesos, súper mal costeado, no tenía en cuenta la electricidad, mi mano de obra, porque yo hacía todo. Yo me acostaba a las 3 de la mañana de pelar fruta y empacar para despertarme a las 5 para irme a la universidad. A las 11 salía de la universidad, me iba a despachar. Después de hacer los despachos me sentaba otra vez a atender el WhatsApp, a empacar lo que había quedado, a responderle al mensajero, a recibirle al mensajero. Eso era una locura. Y le dije a esposo, no puedo con esto. Yo no me vine para Medellín buscando tranquilidad después de lo que había pasado. Y no estoy construyendo mi nombre para volverme esto. Voy a entregarle esto a alguien. Y él me dijo, no se lo entregues a nadie, dime y yo te lo maquilo, yo te lo produzco. Y yo, bueno, ok. Ahí empezaron a ser socios. Y yo estaba en 4º año de Derecho, yo dije, pues ya hay una unión marital de hecho con él, ya llevamos más de 2 años juntos. Pues, ¿tú no quieres ser mi socio? Le dije, ¿tú no quieres ser mi socio? Y él me dijo, pues sí, pero yo no le dije que yo sabía que ya había una sociedad. Y ese hombre en 3 días organizó todo. La mamá de él empezó a trabajar con nosotros, después el suegro. Aquí en la casita que les voy a mostrar, en esta casita empezamos a construir fruto salvaje, a hacer el tratamiento, y esa mujer en su estrategia, porque esa mujer es una crack, empezó a ponerle códigos a las materias primas para que las niñas que le ayudaban a hacer el tratamiento no conocieran la fórmula. Fue ella. Okay. Entonces, por ejemplo, algunas cosas decía, ay, las vitaminas, y yo, ¿cómo así que las vitaminas? No, es que mija, eso es mejor no llamarlo por el nombre que es. Pero ¿cómo le hacen? O sea, digamos, exprimen una fruta, queda solo el líquido y le cambian la etiqueta, o cómo. No. Pues porque yo digo, pues se va a saber qué es, ¿sí o no? ¿Cómo? No se sabe. ¿Cómo? O sea, no se queda sabe porque en líquido, la naturaleza hay muchos colores similares, se sacan extractos, muchos extractos. Eso me llama la atención, ¿cómo se mantiene esa confidencialidad? A través de hoy se sigue manteniendo lo que ella nos enseñó, no con los nombres tan particulares, ella decía vitaminas, sino como con códigos. Ya. Y el único que conoce los códigos de todo eso es don Carlos, O sea, el líder del laboratorio. Digamos, hay un equipo que saca las materias primas, o ustedes ya las compran. Sacamos algunas materias primas, otras las compramos, las delegamos, y es muy bonito porque se las delegamos a mujeres cabezas de hogar, entonces no saben en ningún momento esta materia prima para qué es, porque hoy ya tenemos muchos productos en el catálogo. ¿Y cuando llegan? Y todo se maneja con código. ¿Cómo es el empaque? No, es un tarro blanco y tiene el código. Tiene el código. Y ya don Carlos, que es el que maneja la información, él tiene la información real de lo que es. Claro. O no solamente de lo que es, también de los porcentajes, porque la clave en una formulación ni siquiera es la receta, sino los porcentajes de todo eso que tú vas a empezar a mezclar ahí. Esa es la magia, o el antes y el después. Primero va la papaya, o después el banano, o primero va el banano y después la papaya, o por qué primero tiene que ir la papaya y el banano y después el aguacate. Y empiezan a jugar un poco de procesos químicos
dentro de las frutas y dentro de las materias primas, donde ese orden se vuelve clave para generar una buena fórmula. Claro. Y de ahí producir lo que... Porque Ya. es que la magia de Fruto Salvaje ni siquiera es la fórmula, es después de la fórmula, la mezcla, Claro, la preparación, el orden. hace que se proliferen esa fórmula y esa forma de preparar el producto, hace que se proliferen unos nutrientes y unos microorganismos. Entonces nosotros tenemos análisis microbiológico para saber cuáles son los Wow. que queremos producir. ¿Y esto lo puedes patentar? Sí, se puede patentar, pero como yo conocía más o menos la ley, la patente en nuestro país antes era alrededor de 10, 20 años. Hoy, y ya después pasan a ser de uso público. Claro. No, dijimos, lo vamos a seguir protegiendo con códigos, Claro. con, contratos de confidencialidad y con unas cláusulas altas para que no lo tengamos Ya. que patentar, no pase a uso público y nosotros sigamos usando la fórmula. Ok, Entonces listo. somos los dueños, han pasado 14 años Wow. y seguimos siendo los dueños y hasta que nos muramos y lleguen, si alguien nos quiere delegar, porque tampoco es su responsabilidad la de nuestros hijos, si alguien nos quiere delegar, la fórmula va a seguir siendo única y exclusivamente de nosotros porque la protegimos de esa manera. Claro. Marce, volvamos a la historia que está muy interesante. Entonces, la empresa empieza a organizarse por tu esposo, por tu suegra. ¿Cuál es la siguiente, digamos, situación que hace que tu empresa empiece a crecer radicalmente? Yo pienso que la estrategia de mi esposo en temas financieros fue vital. Ok. Él todavía no lo sabe, él todavía no es consciente de eso porque él es empírico, los dos somos súper empíricos, pero él es un estratega financiero y de bancos súper teso, Ya. súper teso. Y yo pienso que es todo lo que Fruto Salvaje tiene al día de hoy ha sido legalmente constituido Ujú. y organizado, o sea, una mermeladita, no, todo ha sido guerreado, trabajado y el apalancamiento bancario ha sido súper importante para nosotros ser lo que somos hoy. La estrategia financiera. Ahí te refieres como a las proyecciones de stock, de materias primas, de flujo de caja. Sí, Ok. y además el equipo que se hace con las financieras, ¿cierto? Con los bancos, el tú saber negociar para saber hasta dónde puedes ir, todo lo que empiezas a hacer también gracias al sistema bancario que es súper importante y mucha gente le tiene mucho miedo. Claro. Para mí el apalancamiento bancario ha sido vital para que nosotros podamos ser lo que somos hoy. Claro. Porque mi esposo no es rico, yo no era rica, o sea, somos personas del común y cuando tú eres una persona del común es muy difícil que logres hacerlo solo. Sí o sí tienes que apalancarte. Claro. Y además la reputación financiera que tú vas adquiriendo. Empezaron los bancos a visitarnos, ¿por qué estas ventas tan exorbitantes? Y empezamos a contarle la historia, a hacerlos parte y se volvieron unos aliados súper importantes en todo nuestro proyecto. Listo, me estás hablando de números. Es súper interesante entender cuánto esperan vender este año. Bueno, en este momento estamos en nuestras referencias de manera mensual vendiendo alrededor de 25,000 unidades de producto. Ujú. Y queremos vender, o es como nuestro propósito, 4 millones de dólares. Listo, genial. Ese es como nuestro propósito. Alguien que nos está viendo y dice, yo quiero tener una empresa súper exitosa y ser súper exitosa como Marcela, y quiere entender cuál es la estrategia de marketing que funciona hoy, ¿qué le dirías? Involucrarse con su consumidor final. Ok, Esa es la parte más importante, aprender a leer a tu target o claro. a tu público objetivo, ¿Cómo defines tu público? crear un avatar. Y yo quiero decirles cómo yo he creado mi avatar. Ok, Pues, un día yo puse, de hecho tengo unos empaques grandes, yo imprimí un empaque grande de Fruto Salvaje y le puse un rostro. Y ya después a ese rostro le pedí a la persona gráfica que me le quitara la cara. sí,
y empecé a definirlo como a qué gente yo le quería llegar. Personas, mujeres con poder adquisitivo, obviamente, en esa época 25, 50 años, ya hoy las mujeres cada vez tenemos más oportunidades, 18, 55 años, porque las mujeres mayores también quieren cuidarse cada vez más. Mujeres que leen la etiqueta. Wow. Mujeres que en vez de precio buscan calidad. Ok. Y que no pertenecen a un grupo social alto, pero son mujeres exigentes que les gustan las cosas buenas y que quieren salir adelante. Mujeres fuertes, decididas, pero sobre todo leales. Ya. Porque esas mujeres van a hacer que mi producto sea sostenible en el tiempo. Y de hecho, cuando vino toda esta bomba de fruto salvaje, mi preocupación más grande y la de nosotros como compañía era: las bombas suben y ellas estallan y chao. Nosotros dijimos, ¿cómo vamos a hacer que esto sea sostenible en el tiempo? Y la mejor manera de sostener nuestra empresa en el tiempo ha sido a través de los valores como compañía. Desde la ética, porque tú empiezas a crecer de una manera exponencial, entonces te empiezan a hacer ojitos en laboratorios, este producto. De hecho, tuvimos una experiencia horrible con unas personas en un laboratorio, entonces ahí nace nuestro propio laboratorio y dijimos, dentro de la ética, lo que tenga la etiqueta, claro, es lo que se debe vender. Ya. Si no lo tiene, tiene que salir. ¿Cuál es la experiencia con el laboratorio? ¿Los bloquearon de producir? No, sino que es algo que hoy está como en polémica. Nosotros a nuestra empresa entró una persona muy ambiciosa, que empezó a prometer muchas cosas con respecto a nuestras producciones, porque estábamos vendiendo demasiado y no dábamos abasto. Y esta persona empieza a prometernos un poco de cosas y además nos dice que es dueña de un laboratorio. Nosotros vamos al laboratorio y ella se presenta como dueña. Nos sentamos con los directores químicos, productores, y la veían como dueña. Después nos damos cuenta que no era la dueña. Yo me doy cuenta que no era la dueña por cosas femeninas, no hubo. Y empecé a decirle a mi esposo, no sé, no me gusta, no me genera confianza, me parece que es muy ambiciosa, no sé si nosotros sí vayamos para allá. Empezamos a desarrollar productos con este laboratorio. Se nos roban las formulaciones. Y nosotros decimos... Y es el mismo lugar que está en tendencia hoy. Digamos, no vamos a decir su nombre, pero es de esta misma polémica. Sí. Es la misma persona. Sino que no queremos como entrar en cosas legales ni nada de eso. Ya. Pero sí, nosotros nos damos cuenta porque hacemos revisar uno de los productos que maquilábamos con ellos. Y vimos que los ingredientes eran totalmente diferentes a lo que nosotros estábamos ofreciendo. Claro. Y dijimos, no, esto no puede pasar. Esto no puede pasar. Y además yo le dije a mi esposo, o sea, es que es mi nombre, mi marca, toda la historia que te conté es un nombre que me ha tocado construir, que me ha costado, que yo no estoy dispuesta a negociarlo simplemente por ventas. Y ahí es donde nace nuestro propio laboratorio, y una de las políticas es que lo que cada producto dice que tiene debe ser. No solo ser, sino no solo parecer, sino también ser. Y ahí empezamos a desarrollar nuestro propio laboratorio, un laboratorio que hoy tiene las puertas abiertas para muchas marcas que maquilan con nosotros. Qué interesante. Le maquilan a otras marcas. Y de entrada les decimos, no somos los más económicos, pero lo que usted pida va a ser. Porque en muchos lugares llegan y se ajustan a las necesidades que las personas tienen, y son necesidades muy reales con respecto a la fabricación y a la calidad de un producto. Entonces, nosotros decimos, ¿usted quiere esto? Eso es lo que cuesta. Claro. Está dispuesto, le mermamos, le quitamos, pero desde la ética y la honestidad. Nada, tenemos unos directores técnicos
que son súper parados en su ética, o sea, ellos no te van a ir a meter ningún chanchullo y sí, Marce, si hay que hacer tal cosa, yo llego hasta aquí y ya uno dice, ok, hagamos lo que tú dices que tenemos que hacer. Claro. Digamos, parte del éxito que tú tienes como marca es porque fuiste pionera en algo que hoy es muy importante en todo el mundo, que son las marcas personales. ¿No? Y dices, darse cuenta de que si ponemos un loguito y ya, pronto la conexión humana no va a ser igual que si ponemos a una persona y conocemos su historia y sus valores. Hay muchas personas que están viéndonos y han pensado subir contenido, han pensado grabarse, han pensado empezar a hablar en redes sociales sobre lo que les apasiona o sobre un producto o simplemente sobre sí mismos, pero no lo hacen. Tal vez por susto, tal vez por miedo. ¿Qué le dirías a alguien que está en esa situación? El autoconcepto importa muchísimo. Cuando miramos a alguien en cámara y estamos tan desconectadas de lo que realmente somos, nos asustamos. Es importante empezar a fortalecer el autoconcepto y el entorno que nos rodea cuando estamos en un espacio donde somos minimizadas o donde hemos vivido situaciones que nos han generado dolores e inseguridades. Hay que empezar a gestionarlas. Yo, ¿por qué tengo temor al verme en una cámara si esto es lo que soy yo? Y ya de ahí empezar a enfrentarse a la cámara. Es muy particular, pero estar enfrente de la cámara, especialmente la frontal, para mí es todo un reto. Okay. Y después de llevar 15 años, y como te digo, yo empecé en MySpace, en Hi-Fi, todavía me atemoriza un poco la cámara. Entonces, la herramienta que he encontrado para lograrlo es ese avatar que me da estabilidad. Y ese avatar, yo le digo mis bizcochas. Y ese mis bizcochas no es gratis. Mis bizcochas es esa mujer que me hace sentir en confianza para yo poderme abrir y sentirme no juzgada y no enjuiciada por algún error que cometa. Claro. Porque somos seres humanos y los podemos cometer. Entonces yo siempre me imagino que estoy hablando con mi avatar y yo se los he dicho y se los he compartido, porque no hay nada más lindo que mostrarnos de manera genuina y como naturalmente somos. Claro. Y ir de frente a nuestros temores. Hubo una época donde me quisieron atacar diciendo, es que tú eras tremendita, y yo, de una, sí, es que yo no fui tremendita, yo fui tremenda. O sea, si me quieres poner en el punto máximo de la promiscuidad, ponme ahí, no me importa. Y enfrentarlos, y ahí fue donde me di cuenta, todo se silenció, y ahí fue donde me di cuenta que hay que enfrentar esos miedos para no solamente aparecer y figurar, sino para mostrarnos de una manera genuina, porque es imposible que tú logres sostener una imagen que no eres 10, 5, 15 años. ¿Cuánto quieres que dure tu empresa? ¿Cuánto quieres que dure tu marca personal? Ahora, ¿realmente estás dispuesta a exponerte y ser una marca personal? Porque eso implica también iniciar muchos procesos internos que duelen demasiado. Que alguien venga y te diga algo feo no es chévere y es difícil. Sí, seguramente tienes razón, ¿qué voy a hacer para corregir esto? Y no es solo qué voy a hacer para corregirlo, tienes razón, sino empezar a caminar y llegar a la frustración de que es que estoy intentando ser una mejor persona y no lo logro, pero entonces ¿cómo hago? Entonces todos esos procesos son importantes para yo empezar a figurar. Y si no, yo pienso que hoy la virtualidad también nos da muchas alternativas para protegernos, porque no todos tienen la valentía no todos tenemos la valentía de autodescubrirnos para poder proyectarnos. Y mira, eso pasa mucho con los personajes que son muy polémicos, que terminan construyendo, o con las personas que terminan construyendo una imagen. Y no todas son negativas. Por ejemplo, miremos a Marce Recicladora. Sara ha construido detrás de ella
una marca personal súper importante, pero inicialmente todos pensábamos que era, después nos dimos cuenta que no, y es su marca personal a través de la ética y la responsabilidad la que le ha permitido seguir teniendo en el lugar que está Amarse Recicladora. Claro. Pero eso ha sido a través de qué, tú conoces a Sara y te das cuenta que es una persona totalmente ética, que nunca te va a hablar desde la mentira ni desde la lealtad. Por eso ha logrado sostenerse y sacar adelante también su proyecto y hoy su marca personal, ella misma. Claro. Entonces son cosas que uno sí debe tener en cuenta. Marcela, se nos acaba el tiempo. Está buenísimo. Va a tocar hacer una parte 2 y volver acá a visitarte en Medellín. Está muy chévere tu historia, tus visiones, tus perspectivas, porque para mí un objetivo súper importante de este podcast es como mostrar que una persona que tiene éxito, ¿cierto? Que el éxito se puede considerar de muchas formas y tal, pero alguien que ha logrado un sueño, por dentro tiene un montón de cosas que todavía no ha solucionado, por dentro aún está solucionando otras nuevas, y esta imagen que tenemos de que eventualmente cuando logremos el sueño que tenemos vamos a estar tranquilos, ¿no? Es que claro, los empresarios que ya tienen dinero, que ya tienen contactos, que ya lo tienen todo, ellos ya no tienen que sufrir por nada. Yo voy a llegar allá y voy a estar, ahí sí voy a ser feliz, ahí sí voy a estar tranquilo, tranquila. Entonces para mí es súper importante como estos chapuzones de realidad para que las personas puedan entender esto. A mí me hubiera gustado entenderlo antes porque me hubiera sido muy útil, y entonces es muy bonito que tú hayas contado tu historia y que le permitas ver a muchas personas que detrás de una persona súper exitosa como tú, que ha logrado cosas tan épicas, igual hay muchas batallas, van a seguir habiendo muchas batallas, y el juego no es acabar las batallas, porque entonces ¿qué seguiría? Realmente es un juego infinito donde simplemente luego hay nuevos retos, nuevas metas y nuevos sueños que queremos cumplir. Yo quiero decir ahí algo, y es que todos los seres humanos somos vasijas vacías. Y es súper importante llenar esa vasija vacía, más que con cosas del exterior, con la espiritualidad. Es solamente esa parte espiritual es la que nos puede dar ese placer, esa satisfacción permanente que muchas veces buscamos. Nada. Yo no creo que haya una persona que se sienta o sea, que llegue a esos niveles de dopamina y dure un mes o una semana. Sí, para mí eso, o se sienta exitoso un mes o una semana. Yo considero que eso cada vez es más efímero. Entonces, es verdad. Quiero cerrar invitando a las personas a llenar su vasija vacía de espiritualidad. Sí, como que eso sí llena, como que eso no se sale pues después. ¿Y qué es la espiritualidad? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te gusta? No sobrepongas el bienestar de los demás o ese ideal que tú misma, porque yo no soy de las que, es que la sociedad me impuso o esto fue lo que me exigieron. No, tú misma eres la que te lo impones y te lo exiges, porque en la mente solamente estás tú y Dios. No sobrepongamos todos esos lujos a través de queriendo esconder las carencias que en algún momento tuvimos sobre nuestra felicidad, sobre lo que realmente somos. Hay gente que le gusta caminar descalza. Por ejemplo, yo amo comer con cuchara o sin cubiertos, y antes me daba mucha vergüenza. Yo hoy sé que a mí me place alimentarme de esa manera y esa es mi felicidad. Pero eso genera autodescubrirnos y empezar a llenar esa vasija que todos tenemos vacía. Hasta Justin Bieber la tuvo vacía. Llenarla de espiritualidad. Es verdad. Marcela, vamos a cerrar este podcast con unas preguntas rápidas para respuestas extra cortas. Listo. ¿Estás lista? ¿Preparada? ¿Ingrediente favorito para un producto capilar? El aguacate. ¿Cambiarías algo de tu pasado? No. ¿Marca colombiana capilar que admiras? La poción. ¿Producto favorito de tu marca? Fruto salvaje, el tratamiento de frutas. ¿Producto favorito que no sea de tu marca? Muy difícil.
Producto favorito tiene que ser cosmético. Tiene que ser capilar. Ah, capilar. No, solo uso mi marca. Los que hago en mi casa, ¿qué? A ver, no, solo uso mi marca. Esa pregunta no me da. Listo. ¿Te consideras influencer? Sí, ¿Crees que emprender es para todo el mundo? no, ¿Tomas agua de panela? sí. Y la última pregunta es, para alguien que nos está viendo y todavía no ha llegado al lugar a donde quiere llegar y las cosas a lo mejor no le están saliendo como le gustaría, ¿qué le dirías? Un día a la vez. Un día a la vez. Que respire, que meta el culo lo que más pueda y un día a la vez. Marce, eres una dura. Te felicito. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Súper. ¿Cómo la Hace mucho pasaste? No me abría tanto en una entrevista. No, muy valioso, muy valioso, gracias. Puede generar mucha ayuda a muchas personas que pueden estar en una situación similar y no entienden qué les puede estar pasando. Entonces, muchas gracias. Sí, muy bueno. ¿Cómo te sentiste tú? Bien. ¿Bien? Pienso Ok. que me das mucha confianza. Ok. Eso me parece importante y confío en que mi historia va a estar bien. Mm, Que eso es como el limitante muchas veces a cuando me hacen entrevistas. Por ejemplo, Claro. hace poco tuve una con CNC. ok. La señora fue súper sanguinaria y quería y yo no me sentí confiada, entonces Claro. ahí sí los números me fluyeron súper bien, o sea, como que dije lo que tenía que decir y ya, no Ya. me interesó conectar con ella. Y entonces yo considero que ustedes, especialmente la forma tuya de hablar, de moverte, de preguntar, hace que uno se sienta en confianza. Qué rico, muchas gracias. Wow, súper, no, gracias. Eres Muy una dura. chévere. Es muy buena contando historias. Usas unos recursos muy especiales que son constantemente cuentas cómo te sientes. Eso me parece a mí fabuloso porque siento que esa vulnerabilidad es importantísima en el mundo. O sea, si uno todo el tiempo agarra, como que todos vivirían en una percepción falsa de los demás, ¿no? Todos estamos llenos de emociones todo el tiempo y poder contar historias a través de cómo nos sentimos en cada momento me parece algo mágico. Entonces siento que por eso conectas tanto. Entonces me pareció fabuloso. Aprendí mucho de ti y mucha gente va a aprender masivamente de ti. Entonces muchas gracias. Qué bueno que aprendamos. Normalmente te dan nervios. Es algo que, digamos, cuando tienes un reto, ¿eres alguien que le dan nervios? Sí, Ok. yo creo que siempre me dan nervios hasta en algunas conversaciones pequeñas. Ok, Me dan nervios y pienso que eso es bonito, claro. que eso es rico y que eso también es lo que nos ancla muchas veces a la vida, ¿cierto? Como cualquier artista, Cierto. ¿Cómo lo gestionas, los nervios? enfrentándolos. O sea, si me dan nervios, siempre los he sentido desde niña, porque de hecho soy una persona diagnosticada con déficit de atención, Ok. pero siempre estoy ahí, enfrente, viviéndolos, gestionándolos y diciendo, bueno, cómo salga. Y después de que salga, trato de no pensar mucho en eso para no sobrepensar demasiado sobre esas situaciones que nos dan paz o que nos pueden quitar la tranquilidad. Entonces digo, Ya. bueno, lo que fue. ¿Y qué quiere decir en la práctica del déficit de atención? ¿Cómo se vive eso? El TDAH, que yo pienso que es muy común, pero generalmente las personas diagnosticarlo a veces se hace complejo porque en las herramientas que encontramos para llevarlo y sobrellevarlo también lo sabemos camuflar muy bien. Entonces, y más hoy con la virtualidad genera distracción fácilmente, hace Claro. que se nos olviden las cosas, queremos lograr muchos objetivos en tiempos muy cortos o hacer las cosas a final de tiempo y eso genera muchas veces un desorden también Ok. en los métodos, en los proyectos que nosotros tengamos. Entonces, ¿Cómo te diste cuenta
Lo digo porque alguien puede estar viendo y yo Sí. creo que es una pregunta que uno se hace constantemente, como, ¿será que yo sufro de Bueno, déficit de nunca me atención? habían preguntado esto que tú me estás preguntando. Esa es la idea de este podcast. Bueno, he sido una persona de una adaptación difícil en cualquier entorno. Ok, Se me dificulta adaptarme. Fui una niña problema toda mi infancia y empecé a cuestionarme en mi adultez. De este año cumplo 40 años y dije, quiero empezar a ubicarme en un lugar. Yo tengo un hijo con discapacidad que tiene síndrome de Down y para mí ha sido maravilloso que él pueda ubicarse. Entonces, como que dije, yo también lo quiero hacer. Fui, visité el psiquiatra, hice todo el proceso. En mi familia hay diagnósticos mentales, que no sé si llamarles enfermedad, porque pues yo pienso que hoy con el tema de la virtualidad muchas personas están viviendo el déficit de atención. Y me hicieron todo el proceso y empecé, me diagnosticaron. Lo único que no he querido es medicarme, claro. porque se descubrió que no produzco algunas sustancias en mi cerebro. Y bueno, y pienso que con la fe, con creer en Dios, he podido sobrellevarlo hasta hoy. Ok. Vamos a ver cómo nos va. Generalmente somos seres humanos que logramos hacer muchas cosas y por eso en su mayoría cuando sabemos canalizar y enfocarnos en medio de nuestro déficit de atención logramos ser brillantes. Claro. Y eso pasa con muchos artistas. Terminan siendo brillantes porque logran enfocar su multitasking, que son Claro. las múltiples cosas que pueden hacer al mismo tiempo. Y eso lo logra el déficit de atención. O Claro. sea que no es tan malo como pareciera, como a veces lo abruma a uno un diagnóstico y yo lo he tomado como por ese lado chévere. Claro. Que está bien incluso darse cuenta de que estar medio loco, ¿sí o no? Es hasta sabroso y hasta importante para no, digamos, no ser tan fácilmente persuadido, ¿sabes? Aunque es difícil también, o sea, también viene mucho la imprudencia, viene mucho la inestabilidad. Claro. Hace 2 años yo llegué a un punto de mi vida donde lo tengo todo, porque lo tengo todo. Gracias a Dios tengo un hogar hermoso, que esa es mi mayor riqueza. Tengo un esposo que me trata como una reina. Tengo unos hijos donde no saben dónde poner a su mamá, unos hijos espectaculares. Tengo una casa linda, tengo una empresa hermosa y llegué a un punto donde sentí que todo me aplastó y empecé a buscar por qué me estaba sintiendo aplastada y como sin querer pertenecer, o sea, como tú no perteneces y no vas a ser capaz de sobrevivir el estar aquí, ¿cierto? Y me di cuenta que ahí fue cuando empiezo a buscar mi diagnóstico. Y digo, necesito ubicarme en algún lugar para poder sobrellevar y comprender que soy una persona distinta, que mira el mundo distinto y quiero buscar herramientas para aprender a vivir acá. Y la ubicación por eso es importante. No siempre es tan chévere. Wow. No, quiero dejar claro eso. No es chévere, Claro. ni la depresión, ni la ansiedad, ni el déficit de atención, ni ningún tipo de discapacidad es chévere, que te lleva a transformarte y a buscar otras formas de vivir, sí. Este concepto de paz me parece importante, de alta sensibilidad, personas con alta sensibilidad. Esta sensibilidad viene, claro, en los problemas supongo que se sienten más intensos, los retos se sienten más difíciles, pero las victorias también se sienten mejores. Sí, se sienten esos picos de dopamina donde te lleva la victoria, son deliciosos, pero las caídas también. Entonces, también disfrutamos mucho de la tranquilidad, disfrutamos mucho de la paz. Por ejemplo, yo he encontrado herramientas muy, muy buenas, que son la oración contemplativa, el caminar en la tierra, el aislarme. No siempre nos aislamos porque nos queremos morir o porque estamos en una depresión. El desintoxicarse mentalmente
de lo que nos rodee, sean relaciones buenas, malas, sea la virtualidad, sea mucha información, porque de manera transversa también te llegan muchas cosas. Entonces, aislarse con la naturaleza, ver cositas pequeñas, es algo que uno también tiene la capacidad de sentir y hacerlo de manera profunda, porque el éxito nos lleva a picos elevados de dopamina, y de esa misma manera en la que subimos, no logramos sostenernos todo el tiempo ahí, bajamos. En cambio, cuando tú tienes herramientas que te pueden anclar a esa paz, más que ser éxito, es que puedes empezar a ser sostenible en tu emocionalidad. Claro. Y eso es lo importante. De acuerdo. Hay unos estudios que muestran los niveles de satisfacción y felicidad que pueden tener dos tipos de personas, que son casos extremos, ¿no? Entonces, hay un estudio que muestra las personas que se ganan la lotería, cómo se comportan sus grados de felicidad y satisfacción, ¿no? Entonces tienen un súper pico, se ganan la lotería, lograron algo que logra una persona en 1.000.000, les llega la dopamina, les llega la felicidad un par de meses, y luego son muy... es muy frecuente que tengan depresión después. Y la razón es porque tienen un pico dopaminal berraco, y cómo lo van a volver a igualar si les pasó de la noche a la mañana algo que no le pasa a nadie más. Entonces, luego volver a sentir esos niveles de satisfacción les queda súper difícil. Sí. Ese es el caso 1. Y el caso número 2 son artistas jóvenes. Justin Bieber, por ejemplo, ha hablado mucho de esto. Es súper interesante lo que él cuenta, en donde él a los 12, 13 años, ¿no? Estrella mundial, todo el dinero del mundo, el acceso a todas las sustancias también del mundo, a toda la fama del mundo. Y entonces, claro, cuando él empezó a ser más grande, su cerebro desde muy joven se educó con esos niveles de dopamina tan berracos. Entonces, cuando ya fue más grande, imagínate volver a sentir esta satisfacción cuando ya llegaste a un nivel aceleradamente tan rápido en tan poco tiempo siendo tan joven, queda súper jodido. Entonces yo estoy de acuerdo, creo que, o sea, para mí el objetivo es no vivir ni en el éxtasis, pues, y en la dopamina, que siempre que uno está ahí va a haber un bajón, y obviamente tampoco aguanta vivir pues en la tristeza, en la nostalgia, desde mi perspectiva. Siento que aguanta vivir un pasito más arriba, digamos, como estar tranquilo, estar alegre, estar... y mantenerse ahí. Yo siento que ese es el juego, ¿no? Es imposible, ¿no? Uno va a estar subiendo y bajando, pero como que apuntándole a eso es chévere. Y así uno también se cuida de no estarse enloqueciendo pues ni muy arriba ni muy abajo. De hecho, cuando a una persona con déficit de atención o ansiedad se le medica, es para que el cuerpo aprenda a regular esos niveles. ¿Y qué opinas de la medicación, no? Porque es muy polémica. Prefiero no hablar de eso. Prefiero no hablar de eso. Es un mundo al que todavía no... Pienso que la fe es importante. Y comprender el por qué estamos acá. Hace 2 años nosotros tuvimos un momento muy complejo como empresa. Y ahí fue donde yo me senté con mi esposo y le dije, ¿qué quieres? Porque en el crear empresa en pareja, aunque todos tenemos una meta en el hogar, empieza a ser tan exitoso todo que tú te empiezas a separar. Y llegamos y nos sentamos, y eso ha pasado varias veces en Fruto Salvaje, y es algo tan básico como sentarnos y preguntarnos ¿qué quieres? Y mi esposo andaba que él quería comprar una avioneta, hace poco compramos una casa en Estados Unidos, y yo empecé a ver tanto, un imperio tan grande, que yo dije, yo no quiero eso. Y ese imperio te lleva a picos muy elevados de dopamina, pero son como un orgasmo espástico. Es algo que dura segundos, o que durará un mediodía o unas horas, pero el éxito no se siente de manera permanente en profundidad. Y le dije, yo pienso que es el momento de enfocarnos. De hecho, en ese momento montábamos en bicicleta, hacíamos muchas cosas muy chéveres,
y dijimos, vamos a empezar a enfocarnos en nuestro hogar, en nuestra familia, en querer ser felices. Claro. Y eso fue algo que nos enseñaron nuestros mismos colaboradores, porque hay personas que renuncian y te dicen, definitivamente siento que cumplí un ciclo y quiero irme a ser feliz. Y a uno le duele, pero uno dice, bueno, ok. Y uno lo entiende y eso hace que uno también se empiece a cuestionar. Si lo estoy entendiendo para los demás, yo que soy empresaria, ¿qué estoy entendiendo para mí? ¿Qué estoy entregándome a mí? Porque cuando nos empezamos a volver trabajólicos y reproductivos a nivel empresarial, hay una línea muy delgada para que tú pierdas el norte y te vuelvas un adicto a tu trabajo y ya el sentido de vivir se pierda. Y nos sentamos un día y dijimos, yo le dije, yo quiero ser feliz como mis colaboradores. Yo necesito hacerlo. Hicimos un stop, nos trajimos la empresa para Santa Elena, nunca nos la habíamos querido traer porque es una zona rural. Claro. Tuvimos empresa en lugares muy chéveres de Medellín, pero eran muy lejanos para nosotros y el objetivo de nosotros siempre fue educar a nuestros hijos en un espacio como este, tranquilo, donde ellos pudieran permitirse ser sin ningún sesgo. Obviamente los sesgos siempre van a estar, pero sin esos sesgos tan marcados como se ven en la ciudad. Y no quiero decir que la ciudad sea mala porque muchas personas están ahí, pero a veces sí se vuelve agobiante en el momento de educar familia y ese ha sido nuestro propósito desde que nos juntamos, desde que nos conocimos el día cero. Queremos tener hijos y los vamos a educar para que ellos sean. Y me encuentro yendo a trabajar a Medellín, regresando a las 9 de la noche, me tocaba salir a las 6 de la mañana a la oficina y obvio tus colaboradores no ven eso porque estamos en una época súper humanista donde la gente, donde todos nosotros, incluida yo, estamos mirando yo, cuánto madrugo yo, qué tengo que hacer yo, y creamos un velo que nos imposibilita ver la realidad del otro y podernos poner en los zapatos de esa persona. Yo pienso que la empatía es un principio muy lindo, pero yo soy un poco escéptica de la empatía, porque es difícil ponernos en el lugar de alguien cuando no estamos en esa situación y cuando tú estás rodeado la mayor parte de tu tiempo de colaboradores, es difícil que te comprendan como líder. Y dijimos, a la mano de Dios, yo quiero también ser feliz, nos traemos la empresa para Santa Elena, los que quieran se quedan, los que no, comprendemos. Y empezamos a vivir esa transición que fue muy difícil, pero al sol de hoy decimos, nos dio mucho miedo, no solo nos dio miedo, sino que el camino fue difícil, pero qué bien, lo hicimos y sentimos que ese propósito que sembramos ese día, él y yo hablando solos y aterrizándonos a la realidad más que empresarial y de éxito y de pertenencias materiales, es lo que hoy estamos logrando y es poder llegar a la casa temprano, acostarnos con nuestros hijos. De hecho, estamos empezando a implementar en la empresa el teletrabajo y aunque hemos hecho muchas investigaciones y análisis donde la conectividad importa, pues también hemos aprendido a comprender que las personas que nos rodean también quieren vivir su vida, pero que necesitan un medio económico para sostenerse. Entonces, cómo a través de ellos podemos ir aprendiendo para también replicarlo en lo que personalmente vivimos como familia y como líderes y contenedores de todo lo que la gente ve acá, porque las personas solamente tú ves y tú me dijiste, está muy lindo, espectacular el lugar, y sí, es hermoso, es espectacular, pero detrás de todo esto hay un desgaste físico, emocional, que yo pienso que hace parte del orden natural de vida. Y que así también es hermoso. Y así como dice la palabra, hay un tiempo para todo, ¿cierto? Pero sí hay un trabajo muy fuerte y a mí me parece chévere que esto se esté dando porque yo quiero que a las personas que vean esta información hoy les quede claro que estamos aquí porque lo hemos trabajado, porque nos la hemos guerreado, hemos
hemos sido berracos para sostener, para luchar por sueños e ideales que muchas personas, por los que mucha gente no apostó y no creyó. Y ningún emprendimiento es lineal, ¿cierto? Hay baches, hay subidas y hay bajas, pero hoy mucha gente cree que esto es súper fácil y ve podcasts súper inspiradores y qué rico que seamos inspiradores, pero hey, detrás de todo esto hay un trabajo y hay una entrega física, emocional y de sostenimiento fuerte. Esto no nació solo, y no solamente por parte de nosotros, sino de todas las personas que han construido la empresa y que se han ido o que se han quedado de una manera bonita o de pronto no muy satisfechos y viceversa, ¿cierto? Porque uno como líder también muchas veces no está satisfecho con gente que se va, pero todo esto tiene un trabajo. Claro, me parece súper inteligente la jugada, ¿sabes? De pasar todo a Santa Elena, muy cerca de tu hogar, me parece muy chévere. Y especialmente porque yo creo que, o sea, uno como ser humano es feliz no cuando logra las metas que tiene, o sea, cuando las logra es como ese pico de dopamina, ¿sí o no? Chévere. La avioneta, o un carro, una casa, lo que sea, eso es divertido, es el pico, hay que tenerlo. Bueno, yo siento que puede ser positivo, pero es súper pasajero. O sea, hay gente que le dura una semana, hay gente que le dura un mes, gente que le dura una hora. Entonces, yo siento que un ser humano es feliz cuando siente que está progresando. El progreso puede ser poquito, puede ser mucho, pero el progreso implica que la persona tiene una meta, una visión, algo hacia donde se quiere dirigir. No importa si llega o no, pero que está avanzando. Entonces, yo creo que la forma de ser feliz siendo empresario y siendo emprendedor es cuando uno aprende a disfrutarse ese día a día. Entonces va a trabajar por más tiempo y se lo va a gozar más y va a llegar más lejos y tal. Entonces, como poder tener este super sistema que tú creaste con tu esposo, de tener priorizada a tu familia, que esté muy cerca a tu empresa, que puedas estar sin tener que llegar tardísimo a tu casa y puedas compartir con tus hijos, con tu familia, es súper inteligente porque deja lo mejor de ambos mundos, te permite disfrutar más el trabajo y seguramente por eso la empresa va a poder ser más sostenible y vas a poder pasar más tiempo, digamos, siendo súper valiosa para los proyectos. Y también desde el soltar. Uh-huh. A veces queremos acapararlo todo y por acapararlo todo se nos olvida lo más importante y es vivir. Claro. Es vivir, es estar tranquilos, es contar con tiempo. Para mí una persona rica hoy es una persona que puede manejar su tiempo como se le da la gana. De acuerdo. Y recuerdo cuando yo estaba en la universidad que me montaba por el bus de atrás y que además era súper marihuanera. Por eso me montaba por el bus de atrás. Porque te gastabas lo del pasaje. Sí. Me acuerdo que tenía tanto tiempo y a veces estaba en la cama y decía, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Me voy para donde Lizzy? ¿O me voy para el parque y me parcho en el parque? ¿O me voy para Bloque 11, que era para donde nos íbamos? ¿O me voy con mi hijo para las maquinitas? ¿Y tú sentías que eso era libertad? Y no solo era libertad, no era una loca maniática del aseo de la casa, que es con lo que batallo hoy. O sea, si la cocina estaba limpia, bien, y si no, también. Y tenía tiempo para hacer lo que quisiera y pasaba muy bien. Pero ya a medida que vas creciendo y que vas teniendo un poco de responsabilidades, vas perdiendo, a cambio de todo ese éxito, vas perdiendo tiempo de calidad, no solamente con gente que te rodea, sino también contigo misma. Claro. Y en este momento estoy en eso, en ese soltar momento. muchas cosas. Claro. Hace aproximadamente 2 años también dije, voy a soltar el ser la primera. O sea, hoy, y me parece muy lindo cuando tú llegas y me dices, he hablado con varias personas y qué lindo cómo reconocen a las pioneras. Presentado por Juliano Tálora. Dirección y producción, Angeli Espinosa.
Edición y graficación, Juan Camilo Pérez. Mentes Geniales es un podcast producido por Neuropúblico. Síguenos en Instagram, Spotify y TikTok como @marketing.julian y @Mentes Geniales Podcast.